Muy buenos días, ¿cómo están amigos de RCP, Reporte Sindical y Político? Bienvenidos a esta nueva edición. Y como les comentábamos la semana pasada, con la producción de este programa, también consideramos importante hacer conocer gente de nuestra ciudad, gente que más allá de ser personas, de ser un ciudadano de nuestro pueblo, también se convierte en personaje. Por eso invitamos para una charla amena en el día de hoy a Jorge Chari. Jorge Chari, una personalidad de vastísima trayectoria en Chacabuco, en varios ámbitos, el político, el de la cultura, el del deporte, bueno, en todas estas aristas se fue destacando, pero qué mejor que comenzar esta charla, como él mismo la dice, una charla de amigos con Jorge Ernesto Chari. La política me llegó al revés de lo que normalmente ocurre, porque yo en ese momento era jefe de personal de Molino Río de la Plata. Casi ingresar en la política casi era una mala palabra para un funcionario de la empresa. Y creo que fue algo propio de la edad, un gesto de rebeldía, y tuve la oportunidad en ese entonces de iniciarme con Antonio Montesano, que había sido intendente de Chacabuco, muy recordado por supuesto. Antonio Blas Montesano. Sí, y con uno de los fundadores del Partido Peronista en Chacabuco, que era Pedro Isidro Conti, que vivía en la calle Alvear, pero no esta Alvear, la que era antes, la que ahora es Padre Doglia, porque antes Alvear era aquella, después se cambió el nombre. Lo conocí. Era muy afecto y estaba todas las tardes en el Club Cicle de aquel momento, actual Cicle, Club Chacabuco. Del barrio. Claro. Era lo que se llamaba un tendero en aquella época. Claro. Yo al hijo no lo conocí a través de la obra, Claro, por sí, supuesto. Sí. No personalmente. No personalmente, sí, de la obra por supuesto, soy admirador. Bueno, y me decías que estuviste con él en el arranque, con Conti, con toda la gente. Bueno, Sí. ¿cómo se fue desarrollando esa primera etapa, que no era fácil, por supuesto? No, era una etapa donde te encasillaban, o vos eras de izquierda o eras de derecha. Y yo era yo. Siempre hay gente que no quiere ser ni de una cosa ni de otra, que justamente no le gusta que lo encasillen. Y yo me contaba entre eso. Bueno, tuve la fortuna de ser concejal, fui concejal, después tuve una época muy dura, donde eran enfrentamientos propios de la época, y donde justamente sufrí eso que se llama el encasillamiento, yo lo llamo así. Es decir, que te consideran de una cosa o de la otra y vos no querés ser de ninguna cosa, querés ser simplemente lo que vos pensás que tenés que ser dentro de la política. Y el peronismo me gustó siempre, tal vez porque yo vengo de una familia humilde, 10 hermanos. Cuando sos parte de una familia muy grande aprendés mucho lo que es compartir. Compartir con los hermanos, Claro. mayores, menores, varones, mujeres, ¿no es cierto? Tenía la familia paterna, por el lado de mi padre, eran mis abuelos son los fundadores de La Posta, que está en el camino viejo a Chivilcoy. Todavía, si uno va a ese lugar que está abierto, todavía sigue funcionando, es de 1886, o sea, poco tiempo después de la fundación de Chacabuco. Ahí todavía en una de las paredes se ven los retratos de mis dos abuelos. Estuvimos haciendo una nota al respecto con el profesor Vita, dialogando sobre ese tema, sobre La Posta. Yo tengo escrito un libro que todavía me falta terminarlo y que me comprometí con la gente que actualmente administra ese lugar, que son todos familiares, de alguna manera tienen algún parentesco conmigo, y es uno de los libros que tengo pendiente de publicar. Hasta ahora tengo publicado 8, bueno, y en carpeta tengo 2 o 3 más por lo menos. Jorge, bueno, me decía que fue una época bastante aciaga la que te tocó vivir con la política. ¿Algunos hechos que recuerde, alguna anécdota que te haya marcado de aquel entonces? No, que me tuve que ir a vivir a Buenos Aires porque acá estaba amenazado. Si eso es una anécdota, no es de las mejores. Claro. ¿Y amenazas de dónde venían? Y fueron muy conocidas, fueron amenazas que le costaron la vida a otra gente. Y era gente de la AAA. ¿No? Pero en esa época
todo se confundía, eran gente que por ahí el día anterior habían estado cerca de uno, o uno lo había visto pasar, ese tipo de cosas. Gente que se infiltraba. Si filtraba o se la arrimaba, había quienes lo arrimaban, es más cierto esto último. Sí. Jorge, y en la función pública, ¿qué te dejó el paso por la Secretaría de Gobierno? Tuviste una actuación bastante interesante. En alguna época la cuestión económica no estaba tan bien. ¿Le pusiste el pecho en ese momento? Bueno, yo a la función pública no pensaba retornar porque después de eso me fui a Buenos Aires, estuve unos 7 años en Buenos Aires y un día vino un joven que se llamaba Julián Domínguez y me fue a ver a mi casa, me invitó a participar de nuevo en la política y bueno, me gustó un poco la mano, volví de la mano de él, fui nuevamente concejal y cuando iban transcurrido más o menos ya 3 años de la gestión, se retiró el contador que tenía el municipio, que era Ramoncito Piñol, y Julián me inventó de secretario de Hacienda. Yo digo que me inventó, porque yo hasta acá había sido, hasta ese momento, tenía así 30 años en Molino como administrador, pero en la administración de una fábrica no se lleva la parte contable de Molino se llevaba en su casa central. Claro. Bueno, ahí tuve que aprender todo. Parecía que yo sabía mucho porque tenía 30 años de experiencia en temas administrativos, pero no era tan así, tuve que aprender todo. Y después, en el 2003, y previo a que fuera electo por primera vez Darío Golía, yo lo acompañé mucho en la campaña previa y bueno, una vez que fue electo intendente, quiso que yo fuera su secretario de gobierno y yo le pedí además que también tener la Secretaría de Hacienda a cargo. Es decir, tenía las 2 secretarías porque yo encontraba que había un vínculo necesario para poder funcionar bien entre una y otra, lo cual es una cuestión personal, porque también actualmente funciona de otra manera y también es válido, ¿no es cierto? Pero eso fue un poco la historia. Después tuve los 2 periodos con Darío y estuve un poco más de la mitad del periodo de Mauricio Barrientos. Y claro que hubo épocas, por ahí en algún momento reciente escuché que había épocas que sobraban fondos. No, nunca. Yo en mi vida no conocí el municipio sobrándole fondos. Por ahí cuando el gobierno nacional o el provincial se alinean con el gobierno municipal, sea de cualquier signo, hay más posibilidades de tener acceso a algún tipo de fondo, algún tipo de emprendimiento, alguna bajada, como se dice, que le resulta necesaria y es buena para el pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, acompañé todo eso hasta que en el año 2014 me jubilé. Y me jubilé y me dediqué a ocuparme de mis 6 hijos, después la familia se hizo grande, 12 nietos, así tengo para entretenerme. Ahora tengo para contar anécdotas de abuelo, ¿viste? Más que notas de actualidad. Igual, de todas maneras, ya vamos a entrar en esa parte, sobre todo que te dedicaste a escribir, todo eso que tenías desde siempre, ¿no? Pero que ahora con más tiempo lo puedes desarrollar. Recién lo nombraste al doctor Golía, que lo conocés prácticamente de cachorro, diríamos. ¿Cómo ve la actualidad del doctor Golía a cargo de esta tercera participación como intendente de Chacabuco? Lo veo, está supliendo la falta de recursos, porque es algo evidente que no tiene todos los recursos necesarios para hacer o cumplir con todas las cosas que él pretendía hacer en esta tercera gestión. Por ejemplo, hacer el nuevo edificio para la UTN. Pero lo está supliendo con muchas horas de actividad y con mucho esfuerzo. Yo creo que hoy en día no lo podría acompañar, por lo menos a mi edad no lo podría acompañar porque realmente es un esfuerzo muy exigente. Pero tiene un grupo de gente joven, nueva, que se está formando al lado de él y que lo está acompañando con mucha eficacia. Yo creo que no se le puede pedir más de lo que está haciendo. Creo que está haciendo demasiado. Jorge, y ya que estoy en la actualidad, te pregunto, ¿cómo ves la actualidad a nivel nacional del país?
¿Cómo ves la situación? ¿Sos optimista? ¿Sos pesimista? ¿Qué crees que puede pasar en el futuro, no demasiado lejano? Yo creo que Argentina tuvo una etapa donde cuando había problemas con un gobierno, pero problemas según las miradas de donde vinieran, antes terminaban con golpes militares. Yo creo que ahora el problema de los gobiernos estallan con golpes financieros. Y en este caso me parece que algo más que financiero, me parece que tiene una base económica, porque la financiero finalmente hace a la macroeconomía, pero lo económico hace el día a día, es cuando vos vas al supermercado, es cuando tenés que pagar la carnicería, cuando el sueldo del mes no te alcanza, cuando tenés que discutir con el patrón para ver si te pueden, o cuando me pasa como jubilado, cuando te revientan la jubilación. O sea que en ese sentido no soy optimista. Yo soy de los que quiero que le vaya bien, pero no veo por dónde, no lo encuentro, no veo que estén dando los pasos indicados. Me parece que nos está enterrando todos los días un poquito más. Pero ojalá a este y a cualquier gobierno, y sea de cualquier signo político, le vaya bien porque le va bien a los argentinos. Y yo como peronista recuerdo aquella frase de Perón, porque Perón primero nos enseñó dentro de las 20 verdades. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero después cuando se abrazó con Balbín nos dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esa es la mejor frase. Yo creo que la mejor frase la vamos a ver mucho más adelante, cuando sepamos decir, para un ser humano no hay nada mejor que otro ser humano. Es cierto. Ahí es más superador aún. Crear HD es fotografía y filmación de eventos deportivos. Fútbol, básquet, boxeo, hockey, billar, golf, pádel y demás. Con el profesionalismo y calidad que nos caracteriza. Crear HD. Contactos al WhatsApp 11 35 94 79 91. Bien, recorrimos un poco lo que es la parte política, la parte de su trabajo particular, también, por supuesto, de su actuación, como les decía, en el ámbito de la política, y llegó a ser no solamente concejal, sino también varios periodos secretario de gobierno del municipio de Chacabuco, pero también nos interesa la parte o la faceta de escritor, su parte dedicada a la cultura. Aquí Jorge nos explica lo siguiente. En realidad, antes de escribir yo leí demasiado. Digo demasiado porque yo era capaz de leerme 3 o 4 libros en el día. La Biblioteca Estrada, los libros que tenía, que podía conseguir ahí porque no los compraba, me los leí casi todos. Y hay libros que me los leí 4 o 5 veces. Todavía no había escuchado aquella frase que dice que para entender bien a un libro hay que leerlo 2 veces. Porque la primera vez navegás en la superficie del tema, y después recién te empezás a sumergir realmente en la esencia de lo que es el libro. Bueno, yo leí muchísimo. Decir demasiado está mal, porque nunca es demasiado. Y de ahí nació que el que lee quiere escribir, a ver, o por lo menos lo intenta. Y en aquella época no había posibilidad en Chacabuco de imprimir libros. Entonces yo buscaba, además estaba la cuestión económica de por medio, porque también tiene su costo, buscaba una imprenta en Chacabuco que me lo publicara. Y encontré una imprenta que no se dedicaba a publicar libros, pero me dijo, si es un libro cortito de poesía, qué sé yo, lo armamos, porque era la época que se armaba letra por letra. Claro. Entonces armar una novela letra por letra sería una aventura descabellada, digamos así. La vieja tipografía. La vieja tipografía. En este caso fue la de Castillo y López.
Y ahí publiqué los 3 primeros libros que fueron de poesía. Y después, bueno, vino toda otra etapa donde más es la cuestión del desarrollo de lo familiar. Y ahí seguí escribiendo, pero guardando borradores porque creí que no iba a tener oportunidad de seguir publicando. Hasta que me volví a conectar con la gente de ADECH, de la cual yo había sido uno de los fundadores, junto con Betty Arrostito, que fue históricamente la presidenta de ADECH. Y ahí asomó la posibilidad de que había gente que estaba publicando en otros lugares. Y entonces empecé a resucitar algunas de las cosas que tenía escritas y más que nada empecé a escribir de nuevo. Y en el 2023 publiqué 3 novelas, que en principio no las iba a presentar, las publicaba. Y yo, como no me dedico a vender libros, los terminé regalando a los amigos. Y después la familia me convenció, pero presentarlo porque es un aporte para la cultura, llevarlo a la Casa de Cultura. Bueno, la cuestión que allá por el 5 de abril los presenté, los 3 libros del año anterior. Una noche que me acompañó Darío, estuvo Julián, la pasé en la familia, algunos amigos, la pasé realmente muy bien. Y después de eso me siguió el entusiasmo de seguir escribiendo y ya publiqué 2 libros más que todavía no los presenté. Y tengo 2 o 3 más en carpeta, que los tengo en carpeta, son en la computadora, claro, digamos, hoy en día. Antes le decíamos en carpeta, sí, pero es la computadora. Bueno, y estoy en eso, estoy escribiendo, no paro. Sí, es como toda actividad que a uno le gusta, cuando empieza después es muy difícil parar. Sí. Jorge, ¿cómo surgen las temáticas de cada libro? ¿Cómo llega esa inspiración? Yo creo que tiene relación con la forma de ser de uno, porque yo en todos los libros tengo una tendencia. Escribo de la gente que al gran público le resulta invisible. Es decir, aquellos que nos pasan desapercibidos. Por ejemplo, el año pasado, la primera de las novelas parece policial, pero es una historia de vida, se llama El Sospechoso, es de un chico rico, pero no tiene identidad, de padre desaparecido. Muy probablemente yo estoy induciendo como que fue apropiado. Ese chico no tiene identidad y bueno, y después le suceden muchos, pero su apodo, El Sospechoso, era más apropiado para los padres, los sospechosos eran los padres. Después escribo un libro sobre la quinta del forastero de San Juan. El forastero, que es el personaje central, es lo que antes le llamábamos lillera. Un caminante. Lo veíamos en el campo caminando, claro, generalmente andaba por los bordes de los alambrados, sí, para no atravesar los campos, ¿no es cierto? Bueno, el que desarrolla todo en una quinta, la quinta existe físicamente, una quinta que está contra el Zanjón del Chacabuco, claro, el Zanjón de la avenida Solís. También, el lillero era alguien invisible. Yo le llamo invisible a esos que no le damos importancia. Le damos importancia al que salió en el diario, al que apareció en la televisión, al que lo nombra mucho, al que ocupó un cargo. A eso le dan más importancia. Pero hay gente que es invisible, pero que es muy valiosa. Que a veces nos confundimos y pensamos que lo que esa gente necesita es que le den un apoyo económico. Y a veces lo que necesita es que le den una mano. Afecto. Una mano, afecto, sentimientos, emociones. Y el tercer libro, ese espero que lo leas, por eso te lo acerqué. Te lo agradezco. Es Lechuza. Lechuza, el nombre es un homenaje a un pájaro que prácticamente Chacabuco, me dicen que en algunos lugares todavía está, pero yo lo veía en todos los postes de los alambrados. Y al pie del poste tenían la cueva. Pero con los agrotóxicos fue desapareciendo. Y así lo llaman a un personaje, a un hombre de la calle, uno que duerme en la calle, en Buenos Aires, y lo apodan Lechuza porque era de poco hablar y casi que lo llamamos con un chistido. Y lo más llamativo de una lechuza era justamente el chistido que tenía la lechuza. Claro. Sí.
Y este año escribí un poco un raconto de cosas que me fueron pasando, mezcla con ficción, por supuesto, no todo es realidad, pero arrancan de cuando tuve la oportunidad de trabajar antes del servicio militar, tuve la oportunidad de trabajar en Córdoba, Córdoba capital, frente a la Plaza San Martín, en un hotel, el Plaza Hotel, y ahí iban a parar todos los cantores de tango, y ahí me enamoré del tango. Eran los mejores cantores del tango. Ahora uno los nombra y no los conocen. Claro, sí, pasó mucho Tal vez tiempo. vos, sí, sos bastante menor que yo, pero tal vez vos sí los conozcas. Cuando hablas de Goyeneche, de Alberto Morino, Alberto Morán, Argentino Ledesma, Miguel Montero. El Tata Florial Ruiz. Al Tata no lo conocía. ¿No lo conociste? No, a Mariano More sí, lo conocí a Cafrune también, pero los conocí bien. Viene el sentido no los conocí de un pantallazo, porque iban a trabajar a una confitería que era del mismo dueño de hotel y que estaba a la vuelta, en una galería, la Galería Mariano. Y se quedaban 2 o 3 meses cada vez que iban y paraban en el hotel donde yo estaba. Ya tenía mucho tiempo de estar con ellos. Claro. Y en el libro, que viene a ser yo ahora los números, para no equivocarme, el número 7 se llama La sabiduría linchera, yo arranco ahí, con alguien tanguero. Yo era hincha porque el tango también tiene hinchas, como el fútbol. Era hincha de Argentino Ledesma, el de Cuartito Azul, de Fumando Espero. Santiagueño. Santiagueño. Y tengo una anécdota linda con Miguel Montero, porque Miguel Montero un día, yo estaba de cadete, hacía los mandados, me ganaba más de propina que de sueldo en el hotel. Un día viene y dice, pibe, yo era un pibe todavía, dice, no me hace un mandado, te vas hasta la terminal de micro de Córdoba, quedaba 7 o 8 cuadras. ¿Para qué es? Para que me retire una encomienda que voy a recibir. ¿Y me la van a entregar? Sí, tomá. Y me dio la cédula de identidad. Y yo me hice las 8 cuadras hasta la terminal de micro con la cédula de Miguel Montero en la mano. Cuando llego, la muestro, me entregan la encomienda en un paquetito así. Entonces en el libro La sabiduría linchera, que todavía no lo presenté, pongo, ¿cómo no imaginar que dentro de esa cajita no venía el antiguo reloj de cobre? Ah, buenísimo. ¿No es cierto? Claro. Relacioné una cosa. Sí, el tema insignia cantó mucho Miguel Montero el Negro, pero el gran éxito fue ese. El gran éxito fue Antiguo Reloj de Cobre. Sí, por supuesto. Bueno, y después, bueno, la vida me llevó para otro lado porque tuve que volver a Chacabuco, me sortearon para el servicio militar y fui a parar a Las Lajas. Bien lejos, bien lejos. Las Lajas, Pinochado, el paso a Chile, estamos en la frontera. En Las Lajas, donde la vez pasada lo pesqué en televisión, estaban mostrando que en el lugar donde yo hice el servicio estaba una base aeroespacial de China. Claro. Que salió en medio de una polémica. Sí. Sigue la polémica. Bueno, ahí hice el servicio militar. Mirá vos. Y cuento también un poco de esa historia en ese libro. Jorge, lamentablemente, bueno, esta es una frase que está remanida, ¿no? El tiempo es tirano en la televisión, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo te gustaría cerrar esta nota? ¿Qué querrías que la gente sepa de vos? Que me topa como un tipo común. Si a mí me topa como un tipo común, soy un tipo común, voy a hacer un mandado con el bolsito, camino por la calle, saludo a todos los que conozco, nada más. No quiero que ni me recuerden ni como empleado de una empresa, ni como político, y como escritor, si a alguno le gusta leer mi libro, en buena hora. Más bien lo dejo como una herencia para los hijos, los nietos. Y no sé, me gustaría presentar, tal vez me gustaría que el libro ese que te mencioné, que tiene que ver mucho con el tango, me gustaría que estuviera Carlito Casado, porque es el único tío vivo que tengo.
Tuve más de 10 tíos, pero el único vivo que tengo es él. Gran amigo, Carlito, también. ¿Sí? Estoy esperando que venga a Chacabuco para hacerle una nota. Claro. Bueno, a lo largo de esta charla hablaste sobre todo de tu familia, pusiste énfasis un par de veces, 6 hijos, 12 nietos, trabajaste en la faz pública, trabajaste en la faz privada, ¿te sentís realizado? Totalmente, de 10. Trabajé en el campo, 5 o 6 años en el campo. Sé lo que es el campo, con los caballos, con todo, con las vacas, el caballo, el trigo, las cosechadoras, los sapos, las mariposas. ¿Cómo no voy a tener tema para escribir? Tengo un poco de todo. Y tengo una hermosa familia. Vivo en un hermoso pueblo como es Chacabuco. Quiero a Chacabuco. Cuando estuve en Buenos Aires añoré Chacabuco. Y creo que no me equivoco. Es una gran ciudad. Tenemos que hacerla mejor. Jorge, 1.000.000 de gracias por prestarte a esta nota conmigo. No, el agradecido soy yo. Y te vuelvo a decir como al principio, traté de que fuera una charla entre amigos. Y así salió. Bueno, a nuestros televidentes, como de costumbre, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves a las 11:30 en esta frecuencia. Por supuesto, también en nuestras reiteraciones. Nuevamente gracias, son muy amables de seguirnos semana a semana. Hasta entonces. Crear HD es fotografía y filmación de eventos deportivos. Fútbol, básquet, boxeo, hockey, billar, golf, pádel y demás. Con el profesionalismo y calidad que nos caracteriza. Crear HD. Contactos al WhatsApp 11 35 94 79 91. Y de esta manera llegamos al final. Esperemos que haya sido de su agrado. Seguramente el próximo jueves estaremos con la temática anterior, es decir, estaremos charlando con alguien cercano a la política, con alguien cercano a los sindicatos, pero por el momento, como de costumbre, le decimos muchísimas gracias y lo esperamos el próximo jueves a las 11:30 y también en nuestras repeticiones.